Este es un recurso educativo para la asignatura de Física 104, en especial para la primera práctica de laboratorio que lleva como nombre Mesa de Fuerza. Nosotros obtuvimos experimentalmente los valores, las magnitudes de la fuerza. Obtuvimos la magnitud de la fuerza 1, la magnitud de la fuerza 2 y la magnitud de la fuerza 3. En este caso, yo voy a suponer que estos fueron los datos que nosotros tomamos. Solo lo voy a hacer con un dato porque para los otros datos se hace exactamente lo mismo. Entonces, experimentalmente nosotros obtuvimos que la magnitud de la fuerza 1 es 0.637 newton. Hay que recordar que experimentalmente pues nosotros hicimos la conversión, por así decirlo, de que nosotros medíamos las masas y estas masas pues lo multiplicábamos por la aceleración de la gravedad para obtener el peso, el cual es una fuerza. Y esta magnitud pues de F1 es 0.637 newton a una dirección o un ángulo de 0 grados. Para la magnitud de la fuerza 2 obtuvimos una magnitud de 0.539 newton con una dirección o con un ángulo de 75 grados. Y para la magnitud de la fuerza 3 obtuvimos un valor de 0.931 newton a un ángulo de 214 grados. Como ya obtuvimos estos valores experimentalmente, ahora nos interesa determinar la magnitud de la fuerza 3 si conocemos la magnitud de la fuerza 1 y su ángulo asociado, y si conocemos la magnitud de la fuerza 2 y su ángulo asociado, entonces queremos determinar la magnitud de la fuerza 3 a través del método analítico y del método geométrico. Con el método analítico, pues tenemos que utilizar las ecuaciones que se mencionaron en la práctica de laboratorio. Y con el método geométrico, pues vamos a dibujar los vectores y vamos a ver de que podemos obtener la magnitud de la fuerza 3 y su ángulo asociado. Entonces, para esto hay que recordar que la fuerza es un vector. Es decir, que tiene una magnitud, una dirección y un sentido asociado. Por lo tanto, no podemos decir que la magnitud de la fuerza 3 va a ser igual a la magnitud de la fuerza 1 más la magnitud de la fuerza 2, porque no son, la fuerza es un vector, es decir, no es una magnitud escalar. Esto se cumple para magnitudes escalares como la temperatura. En este caso, pues estamos trabajando con vectores, entonces tenemos que hablar de una suma vectorial. Pues, es decir, que la fuerza 3, que es un vector, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, pero con carácter vectorial. Esto sí, sí es cierto. Entonces, como en nuestro caso, conocemos la magnitud y conocemos el ángulo, entonces, si nosotros recordamos, dijimos que, dijimos que podemos obtener el vector de fuerza a través de sus componentes. Entonces, nosotros tenemos el vector de fuerza 1. Agregamos un plano cartesiano, X y Y. Entonces nosotros podemos descomponer este vector F1 como una componente en X y una componente en Y. La componente en X dijimos que es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que se forma con el eje X. Y la magnitud la componente de la fuerza en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Esto recordemos que yo lo expliqué en la práctica de laboratorio, de donde salían estas relaciones. Recordemos que salían de las razones trigonométricas, entonces de ahí. Y lo mismo podemos hacer pues para si tenemos una fuerza 2, entonces la podemos descomponer en su componente en X y en su componente en Y. Y van a tener pues la misma forma. La componente en X pues va a estar asociada con el coseno y la componente en Y va a estar asociada con el seno. Entonces, nosotros ya conocemos F1 y F2, por así decirlo, porque F1, el vector F1 nosotros lo podemos escribir como la componente en X por el vector unitario en X más la componente en Y por el vector unitario en Y. Y si recordamos, la componente en X es esto que tenemos aquí, entonces lo podemos sustituir. Y sería esto. Lo mismo podemos hacer para la componente en Y, que es
esto que tenemos aquí, lo sustituimos aquí y tenemos esto. Entonces ya tenemos el vector de fuerza 1. Y exactamente podemos hacer lo mismo para la fuerza 2. La fuerza 2 pues va a tener una componente en X, una componente en Y. Sustituimos y vamos a obtener la fuerza 2. Entonces, si ya conocemos F1 y ya conocemos F2, podemos determinar F3, porque F3 es igual a F1 más F2. Entonces, como ya conocemos F1 y F2, solo sustituimos y vamos a conocer cuál es el vector F3, que en nuestro caso sería la fuerza resultante, el vector de fuerza resultante. Entonces, eh, pero hay que recordar algo. Los vectores, dijimos que los tenemos que sumar vectorialmente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sustituimos. Esto sería el vector F1 y esto sería el vector F2. Pero acabo de mencionar que la suma vectorial pues se realiza por componentes. Es decir, lo que tiene asociado el X unitario, pues eso lo sumamos. En este caso sería F1 coseno de teta 1 más F2 coseno de teta 2 en dirección de X unitario. Y lo mismo hacemos con Y unitario. Entonces, sumamos las componentes en Y, que sería F1 seno de teta 1 más F2 seno de teta 2. Y ya tendríamos el vector de fuerza resultante F3. Pero podemos seguir con la misma idea de que este vector se puede descomponer en una fuerza, en una componente en X y en una componente en Y. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay que recordar que si nosotros calculamos la magnitud de un vector, lo hacemos con la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevadas al cuadrado, sumándolas. ¿Y de dónde sale eso? Pues hay que recordar rápidamente que tenemos un vector F3, nosotros lo podemos descomponer en su componente en X, en su componente en Y, pero vemos que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, conocemos el cateto adyacente, conocemos el cateto opuesto, que sería este mismo de aquí. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de sus catetos elevados al cuadrado, la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Entonces tenemos esto aquí, el componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Entonces, esta fórmula es la que ustedes van a necesitar para encontrar la magnitud de la fuerza 3 con el método analítico, porque ya conocen esto, ya conocen esto. Y la dirección también nos las está pidiendo, entonces la podemos encontrar con la tangente inversa del cateto de la componente en Y sobre la componente en X. Yo mostré de dónde salía esta relación en la práctica. Entonces, ustedes solo necesitan utilizar estas dos fórmulas, con esta para encontrar la magnitud y esta para encontrar el ángulo. Y lo voy a mostrar con los datos que yo obtuve para que vean de que el método sí funciona. Entonces, bueno, yo conozco la magnitud de la fuerza 1, conozco el ángulo, conozco la magnitud de la fuerza 2 y conozco el ángulo. No conozco esta. Esto es lo que yo voy a determinar. Entonces, nosotros dijimos que para encontrar la magnitud de la fuerza 3 necesitamos utilizar esta relación. Entonces necesito la componente en X y la componente en Y. La componente en X es esto y la componente en Y es esto. Entonces encuentro la componente en X y empiezo a sustituir. F1 ya lo tenemos, que es 0,637 newton. Teta 1, que sería 0 grados, entonces sería por el coseno de 0 grados, más la magnitud de la fuerza 2, que es 0,539 newton, por el coseno de teta 2, que teta 2 sería 75 grados. Entonces, sustituimos, bueno, ponemos todo esto en la calculadora y nos va a dar un valor, nos va a dar este valor. Yo les recomiendo que prueben hacerlo para que verifiquen de que ustedes están colocando bien los valores numéricos en la calculadora, porque puede ser que ustedes tengan la calculadora en radianes, entonces este resultado les va a dar distinto. Entonces, asegúrense de que la calculadora esté en grados para que puedan obtener el valor exacto. Y bueno, ya encontramos la componente en X de la fuerza 3, pero no, también nos interesa la componente en Y de la fuerza 3, entonces lo podemos utilizar, podemos encontrarlo de esta forma.
que es esta que tenemos aquí, que es la que ya dedujimos. Entonces, la magnitud de la fuerza uno ya la tenemos, 0,637 por el seno de 0 grados, más 0,539 newton, que es la magnitud de la fuerza 2 por el seno de 75 grados. Hacen lo mismo, ponen todo esto en la calculadora, les va a dar este valor numérico. Yo les recomiendo trabajar con la mayor cantidad de decimales, porque si no, el estar redondeando puede que les dé un cierto error. Entonces, mejor utilicen todas las cifras, eh, todas las cifras decimales. Entonces, bueno, les da este valor y este valor. Ya tenemos la componente en X y la componente en Y. Ahora sí podemos encontrar la magnitud de la fuerza 3, que eso es lo que estamos buscando. Entonces sería esto, sustituimos, notando que esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, si metemos todo esto en la calculadora, nos va a dar este valor. Aquí estoy tomando todos los decimales, pero yo no necesito todos esos decimales. Al final, yo puedo redondear la respuesta como que mi magnitud de la fuerza 3 es aproximadamente 0,935 newton. Aquí olvidé ponerle el newton, pero ya saben que una fuerza, sus unidades en el sistema internacional son los newton. Entonces, si yo comparo el valor que obtuve con el método analítico y el valor que obtuve con el método experimental, vemos que el valor es muy próximo. Eso quiere decir de que hicimos los cálculos bien y medimos experimentalmente bien. ¿Qué pasa si aquí me dio 0,931 y aquí me dio 5,26? Este error se debe, bueno, que esto no haya salido igual o muy similar se debe a que experimentalmente medimos mal o estos cálculos los hicimos mal y por eso no nos queda el mismo valor. Pero bueno, supongamos que hicimos todos los cálculos bien, medimos bien, entonces estos valores se nos van a aproximar y es eso lo que se busca, comparar que con el método em, experimental y con el método analítico se obtiene el mismo valor. Pero también tenemos que encontrar la dirección o el ángulo. Y ya dijimos que eso lo encontramos con la tangente inversa. ¿Qué sería la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X? Lo cual aquí ya la tenemos. Componente en X, componente en Y. Entonces sustituimos y vemos que los newtons se cancelan. Entonces el ángulo nos queda que es aproximadamente este valor. Puse todos los decimales por lo que ya mencioné. Al final, entonces ese ángulo yo lo puedo aproximar como a 34 grados. Aquí redondeando, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden decir, no, pero eso está malo porque no obtuvimos el mismo ángulo de aquí. Y ya les voy a explicar por qué. El valor que obtuvimos con el método analítico es 34 grados y con el método experimental es de 214 grados. Entonces, recordando, con el método experimental nosotros teníamos la mesa de fuerza. Para este caso, pues la fuerza uno estaba a un ángulo de 0 grados, la fuerza 2 a un ángulo de 75 grados y la fuerza 3 a un ángulo de 214 grados. Eso si nosotros lo vemos desde la perspectiva del método experimental, viendo la mesa de fuerza desde una vista superior. Pero ¿qué pasa con el método analítico? Recordemos que esto sale de un triángulo rectángulo. Entonces, el vector de fuerza F3 yo lo puedo componer en su componente en X y en su componente en Y. Esto va a tener una magnitud y un ángulo. Me dice que ese ángulo es de 34 grados. Pero ¿qué pasa? Bueno, analicémoslo aquí. Aquí, si se fijan, yo puedo formar un triángulo rectángulo. Y resulta, bueno, nosotros sabemos que de aquí a aquí hay 90 grados, que de aquí a aquí hay otros 90 grados, entonces en total hay 180 grados. Y 180 grados más los 34 grados nos da los 214 grados. Lo que pasa es que en la calculadora, pues siempre se busca formar el triángulo rectángulo. Obviamente, al formar un triángulo rectángulo, el ángulo no puede ser mayor a 90 grados, entonces tiene que estar entre 0 y 90. Entonces lo que hace la calculadora es que desprecia estos 180 grados y solo toma como la diferencia. ¿Qué pasa si la fuerza 3 estaría aquí? Entonces, ustedes tendrían que sumarle 90 más 90 más 90 al valor que les dé aquí, sumarle 270 grados. ¿Qué pasa si la fuerza 3 les queda aquí? Entonces al valor que les dé la calculadora, ustedes tendrían que sumarle 90 grados para que así les quede el mismo valor que obtuvieron con el método experimental. Si no les queda, es porque o hicieron mal los cálculos o experimentalmente midieron mal.
pero en teoría les tiene que dar el mismo valor. Hasta el momento ya sabemos que con el método experimental y con el método analítico nos tiene que dar el mismo valor en cuanto a la magnitud de la fuerza 3 y en cuanto a su dirección, es decir, el ángulo asociado. Y eso sería con respecto al método analítico. Pero ahora vamos a analizar un poco el método gráfico. ¿En qué consiste? Bueno, este es el dato que nosotros tomamos, la magnitud de la fuerza 1, su ángulo asociado, la magnitud de la fuerza 2, su ángulo asociado, la magnitud... Esto es lo que nosotros queremos determinar. Esto es lo que nosotros también obtuvimos experimentalmente. Entonces, ¿qué hacemos? En la guía menciona que hay que utilizar un papel milimetrado. No es necesario, si se fijan, yo aquí no usé un papel milimetrado, solo usé una hoja y empecé a medir bien. Pero sí van a ocupar lo que es una regla y un transportador. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo hice? Empiezo a dibujar el vector F1. Sí, el vector F1. Me dice que está a un ángulo de 0 grados. Entonces, bueno, aquí puedo formar mi sistema de coordenadas, que el vertical sería el eje Y y el horizontal el eje X. Entonces, bueno, empiezo con la regla, ¿verdad? Cada centímetro yo hago como la conversión de que sea 0,1 newton. Así lo estoy tomando. Cada centímetro va a ser 0,1 newton. Entonces empiezo a trazar cada centímetro, y me dice que el vector de fuerza 1 es 0,637 newton. Entonces, aquí tengo 0,6. Entonces, extiendo un poquito más la recta de manera de que el vector F1 me quede que es 0,631 newton a 0 grados. Ya dibujé el vector de fuerza 1. Entonces, aquí vuelvo a hacer como un sistema coordenado imaginario, la componente en X, la componente en Y, y con el transportador mido 75 grados. ¿Por qué? Porque la magnitud de la fuerza 2 pues está a un ángulo de 75 grados. Entonces, aquí hago una recta a 75 grados, va. Y entonces me dice que el tamaño o la magnitud del vector fuerza 2 es de 0,539, es decir, es menor que esto. Pero sigo con lo mismo. Entonces, como ya tracé una recta y cada centímetro lo voy a tomar como que es 0,1 newton, entonces empiezo a trazar estas rayitas, y aquí tengo 0,5 newton. Entonces, aumento un poquito más la rayita y eso va, yo estimo que es 0,539 newton. Entonces, hasta el momento ya dibujé el vector de fuerza 1 y el vector de fuerza 2. El vector de fuerza 3 va a ser la unión de estos dos vectores de fuerza. Es decir, el punto inicial es este, entonces trazo una recta hasta el punto final. Y ese va a ser el vector suma, es decir, el vector de fuerza 3. Entonces hago lo mismo, empiezo a medir. Dijimos que 1 centímetro va a ser equivalente a 0,1 newton. Entonces empiezo a contar, por así decirlo, y al final, si se fijan, aquí está 0,9. Entonces 0,9 está un poquito, bueno, la recta está un poquito más arriba de 0,9. Entonces yo estimo que es 0,930 newton. Y resulta que 0,930 newton es muy similar al valor que yo obtuve experimentalmente de 0,931 newton. Entonces ya medí la magnitud del vector de fuerza 3, pero también me están pidiendo el ángulo. Entonces yo tomo mi transportador, con cuidado empiezo a medir, y resulta que el ángulo que me dio estaba entre 34 y 35. Pero yo lo puse 34 porque con el método analítico, recordemos que nos dio 34 grados. Entonces, eso sería el método gráfico. Ustedes tienen que hacer eso mismo para los 5 datos que tomaron. Solo sería repetir el procedimiento y eso sería todo.